A mí me da la impresión de que eso que estás contando, que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver con la falta de trabajo, que tiene que ver con la droga, empeoró en estos años. Sí, sí, seguramente. Empeoró. Yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y no se puede creer la cantidad de gente que vive en la calle. Vive mucha gente en la calle, de golpe. En un año se va a dar un duplicado de la cantidad de gente que vive en la calle en todos los barrios de la capital, sean barrios del sur, barrios del norte, en todos lados. Y es una problemática muy complicada. Ahora, como empeoró estos años, uno tiene que decir, bueno, che, ¿qué pasó estos años que empeoró tanto? Y bueno, cuando uno ve los números, se encuentra con que hay 250.000 puestos de trabajo en blanco menos, por ejemplo. Que el empleo industrial bajó 12% en 3 años. Que la inflación es 57%. Que el salario real está cayendo a 12%. Que el gasto público está cayendo al 25%. Entonces, hay una serie de indicadores que uno después los baja, los puede cotejar con esto que estás diciendo, y lo puede cotejar con la historia. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo tuvimos inflaciones del 57%? Y decís, bueno, mira, hace 27 años que Argentina no tiene una inflación tan alta. 27 años, 1991. Decís, oh, ¿estamos en un problema? Claro, estamos en un problema. Ahora, ¿ese problema es grave? Es gravísimo. Tan grave que hace 27 años que no pasa lo que está pasando ahora. Bueno, entonces discutamos sobre lo que está pasando ahora y cómo llegamos acá y cómo salimos. Porque si no, pareciera como que viene pasando lo mismo hace tiempo. Y la verdad que no. La verdad que esto que está pasando ahora no venía pasando. Ahora está pasando algo mucho más grave que tiene relación con algo que no pasaba hace 20 años, 25 años, o no pasaba en los años 80. El hecho de que, por ejemplo, ejemplos, cosas. Hoy tenemos un desempleo del 10%, ya debemos estar en el 12% por la destrucción de puestos de trabajo, vinculado a una crisis económica. Te quiero recordar que estas cosas sí pasaron ya en Argentina. Yo lo he vivido mirando desde la oficina de prensa de Buenos Aires, frente a la Plaza de Mayo, los reclamos de muchos. ¿En qué año? Estaba en la década del 80. Exacto, en los 80, por eso digo, hace 25 años, 27 años, pasaban esas cosas. Yo tuve 25 años, estamos hablando del 91. Yo creo que lo que está pasando ahora se parece a los 80. ¿Por qué se parece a los 80? Bueno, porque tenés un peso de la deuda externa enorme. Y el peso de la deuda externa enorme te impide salir de la situación. Hasta vos no ordenar el peso de la deuda en el presupuesto, ¿qué significa? Que el gasto público, hoy tenemos un déficit fiscal parecido al 2015. Hoy. El déficit total del Estado, de Duhovne, le dice, es parecido al 2015. Increíble. ¿Cómo puede ser que tengas el mismo déficit fiscal? Sí, lo que pasa es que cambió la composición de ese déficit fiscal. Hoy el 75% de ese déficit fiscal son intereses. Y antes del 75% eran otros gastos. Entonces vos antes pagabas poco de intereses, porque tenés una deuda externa muy chica, y ahora tenés una deuda externa muy grande. Entonces ahora tu déficit fiscal está explicado por lo que vos tenés que girar al exterior de recursos. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde salen esos recursos? Bueno, ¿de dónde salen? De los aportes de la gente, ¿no? De la gente, de las empresas que aportan al Estado con contribuciones patronales, vinculadas al empleo en blanco, con el IVA que pagamos todos, con bienes personales, con ganancias, con retenciones. Todos esos impuestos van, ¿y a dónde van? Bueno, la verdad que es distinto que vos gires, agarres toda esa plata, la juntás y la destinás a pagarle a un señor que vive afuera, o la agarrás, la juntás y la destinás a pagarle a alguien que vive dentro de la Argentina. Los efectos son distintos. Y por lo tanto, una parte del problema que vivimos ahora es que uno tiene que agarrar toda esa plata que junta y decirle a la gente, aporte impuestos para pagar deuda externa. Entonces, la verdad que no es lo mismo. Y estás en un problema parecido a lo que no pasaba hace 25 años. Ahora, los años 80 no son años felices de la Argentina. De hecho, se le llamó la década perdida, ¿no? Necesito preguntarte, porque toda esa plata que decís va a pagar intereses de la deuda, debió ser puesta en la gente. ¿Y por qué se tomó deuda si, digamos, la herencia que recibe Macri obligaba a tomar deuda o no obligaba a tomar deuda? Digamos, ¿era viable la Argentina post-kirchnerismo en términos económicos para que el que llega pudiera con esa masa de dinero hacer de la Argentina, o era necesario, cualquiera hubiera sido el presidente, hubiera tenido que tomar deuda?
la respuesta a esa pregunta creo que se responde con lo que está pasando ahora. ¿Qué uno cree que es más viable? ¿La Argentina gobernada en el 2019 o la Argentina gobernada en el 2015? ¿Qué era más fácil? ¿Salir del 2015 o salir del 2019? Creo que cualquier economista, o mismo si te lo pregunto a vos, lo más probable es que digas, mirá, yo no sé de economía, pero lo más probable es que es más difícil salir del 2019 que del 2015. Ahí ya tenemos una respuesta. Otra respuesta posible es, ¿estaba el Fondo Monetario Internacional a donde uno tenía que viajar a Estados Unidos para consultar las cosas que tenía que hacer? No, no estaba. Ahora sí. Bueno, ahí tenés otra respuesta. Sí, es más difícil. ¿Por qué? Porque hay que viajar a Estados Unidos para ver qué cosas tenemos que hacer o cuál es la posibilidad. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, porque en estos 4 años de repente apareció un actor que había desaparecido de la Argentina que se llama el Fondo Monetario Internacional. Y eso no es un consenso, eso fue una decisión de un gobierno. Digo, ahí no hay consenso. De hecho, el consenso es que no venga el Fondo Monetario Internacional. O sea, yo creo que si uno le pregunta, hace una encuesta en la Argentina, y el 85% me animaría a decir, de los argentinos dice, no queremos el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el Fondo Monetario Internacional está acá. ¿Por qué? Bueno, porque hubo un gobierno que viajó a Estados Unidos para decir, vení, Fondo Monetario Internacional, y ayúdame a arreglar todo este despelote. Ahora, en todo ese despelote, que fue el año pasado, en donde el dólar se devaluó 100%, la inflación se aceleró, en todo ese despelote se armó un plan económico que explica, en parte, lo que vos estás diciendo. O sea, el desempleo no es que aumenta porque, bueno, las crisis cíclicas de la Argentina. No, no. Mirá, el desempleo está aumentando en parte por esto que explicábamos hace un ratito, de que la plata que pone la gente no vuelve al sistema productivo o no vuelve al gasto público pagando jubilaciones, salarios, obra pública. Paréntesis, hoy la obra pública es el 50% del 2015, del 2016. Hoy la obra pública es la mitad del 2016. El gasto en obra pública es la mitad. ¿Qué es esto? Infraestructura. Entonces, si uno dice, hubo un accidente en la ruta, el accidente en la ruta, si está vinculado a un problema de señalización, de un problema de un bache, o de lo que sea, o de falta de conexiones entre las distintas rutas, uno puede vincularlo a la falta de, ¿qué? Del Estado. Entonces dice, bueno, tengo un problema con la policía, tengo un problema con el empleo, tengo un problema con las rutas, tengo un problema... Bueno, ¿qué pasó? Bueno, hay algo que se llama déficit cero. ¿Y qué es el déficit cero? Bueno, algo que decidió el gobierno con el Fondo Monetario Internacional que dice no puedo gastar mucho. Y además de que no puedo gastar, tengo que pagar la deuda que ahora es muy grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, no puedo pagar jubilaciones, no puedo mantener las rutas, no puedo pagar a la policía está mal paga, todos estos problemas del Estado me tengo que correr y, ¿qué hacer? Tirar la plata para afuera y mantenerme lo más chiquito posible. Y eso implica cosas concretas. Ahora, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, no te das cuenta tanto. Al año te empiezas a dar cuenta. Y hoy, se cumple más o menos un año de todo ese despelote. Hoy estamos viviendo, ¿qué? Que el desempleo es 10%, el año pasado era 7%. El año pasado había 50.000 puestos de trabajo menos, ahora hay 250.000 puestos de trabajo menos. El año pasado el salario real estaba más o menos equiparado, no había caído, estaba más o menos igual que el año anterior, ahora cae 12%. En el 2015 sí. ¿Teníamos cifras reales y creíbles sobre estos mismos datos que estás hablando vos? Depende cuáles. Las de empleo registrado. Porque por ahí estamos igual, mejor o peor, no lo sé, porque teníamos una demanda justamente porque el INDEC no daba certidumbre en las cosas que publicaba y no sabíamos qué Argentina teníamos, si la Argentina de los funcionarios o la Argentina real de la gente. Hoy sabemos que estamos muy mal, porque hay números que te lo ratifican. Yo creo que la falta de credibilidad del INDEC fue uno de los principales problemas de la gestión de los últimos años del kirchnerismo. O sea, que sin lugar a dudas, desde la economía es como muy claro que el problema de credibilidad de las estadísticas destruye la credibilidad del gobierno y hace que uno dé la razón a este tipo de argumentos. Ahora, el punto que yo te pregunto a vos, digo, hay estadísticas, yo te puedo contar, te puedo decir, mira, las estadísticas de desempleo son más o menos creíbles, las estadísticas de inflación no eran muy creíbles, las estadísticas de empleo registrado son totalmente creíbles porque lo sé perfectamente. Esta estadística, ahora, ponernos a discutir eso me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido... Marcelo Rodríguez. Lo que sí tiene sentido, no tiene sentido en términos de que hay un consenso o hay una generalización, salvo muy escasas excepciones, de que había un problema de credibilidad. O sea, yo no me pondría a discutir si la inflación era 10%. La verdad que no voy a discutir eso, no tiene sentido.
Ahora, sí te digo que estás en la inflación históricamente elevada y que tiene vínculo con los 27 años. ¿Por qué? Y porque cualquier consultor, el Congreso, todos los indicadores te daban que la inflación era, en el pico máximo del kirchnerismo fue 2014, 36%. La peor de todas, 36, 37%, hoy está en 57, 20 puntos más. Digo, por eso, independientemente de eso, de las cuestiones de los números estadísticos, me parece que si uno analiza en términos generales de cómo está la situación y a esa herencia, ¿no? La pesada herencia que dicen los gobiernos antes de asumir muchas veces, así, mira, es mucho más complicado el 2019 que el 2015. Creo que hay muchas cosas, muchos factores, entre ellos el fondo, entre ellos la inflación, entre ellos el endeudamiento externo, que hacen que cuando uno analiza, independientemente de los números, decir, mira, la situación es más compleja, mucho más compleja en términos de política económica, yo de la médico, ¿no? En términos de política económica es mucho más difícil salir de acá que salir del 2015. Y la verdad que eso tiene que ver con una serie de cosas que fueron varias de ellas, otras no, porque a la sequía no es culpa del gobierno. O sea, este gobierno tuvo una sequía tremenda el año pasado. Y eso explica parte de los problemas de divisas, parte de la caída de la producción del año pasado. O sea, eso no es culpa del gobierno, fue el clima. Ahora, en parte sí es culpa del gobierno decir, tuvimos mala suerte, pasaron cosas, yo no tengo nada que ver. Y la decís, mirá, sí, tenés que ver. ¿Por qué? Bueno, porque lo que pasó es que el gobierno anterior armó un esquema económico en el cual le puso mucho énfasis al desarrollo del agro y poco a la industria. Por eso se explica que la mitad de los puestos de trabajo que se perdieron, que se destruyeron en estos años, esos 250.000, 120 son de la industria. Ahora, te agarra la sequía. Ahora, la sequía impacta más en un modelo económico que está basado en el agro que un modelo económico que es más diversificado, que tiene al agro pero que tiene a otros. Entonces, la verdad que sí es cierto que la sequía es complicada. Ahora, si te basas sobre la sequía, es más difícil. Lo mismo con el empleo. Si vos crees que es lo mismo, una crisis económica, que la economía cae el 6% ahora, ¿no? Y el desempleo debe estar en el 12%, se va a haber duplicado. ¿Por qué? ¿Por qué crece el empleo en negro y el empleo en blanco cae? Bueno, preguntó cuántos inspectores de trabajo hay. ¿Qué pasó con las oficinas de inspectores de trabajo? ¿Hay inspectores de trabajo? Esto de la FIP, me sorprende. ¿Cuántos inspectores de trabajo hay acá en la falda? ¿Saben? Personas que vienen del Ministerio de Trabajo a decir, señor, usted tiene un empleo, no la FIP, el Ministerio de Trabajo. ¿Viene acá? No. ¿Por qué? Porque un inspector. Digo, es muy difícil, la verdad, que se pueda hacer cumplir la normativa. Y eso tiene que ver con una política que hizo el Estado Nacional de vaciar, pero no vaciar porque son malos, sino porque ellos creen que hay que dejar que las empresas se desarrollen, no presionarlas tanto impositivamente, que no cumplan la normativa del empleo en blanco, porque eso presiona demasiado a las empresas y eso tiene que dejarlo fluir. Y no una cuestión equilibrada que decís, mirá, puede ser que si vos tenés 4 empleados y no tenés la rentabilidad y caen las ventas y tenés la tormenta perfecta, ¿no? Porque es tarifazo. Vos tenés que pagar tarifas que son mucho más caras que antes. Tenés a tus empleados que les tenés que aumentar y al mismo tiempo no te aumentan las ventas. O sea, tenés tarifas más altas, ventas que caen y querés sostener el empleo, ¿no? Digo, las empresas no es que despiden porque son malas, porque la situación es imposible. Digo, está en una situación realmente complicada. Y encima inflación de insumos. La verdad que es una situación compleja. En esa situación compleja yo lo que digo es, hay algunas cosas que no tienen que ver con el gobierno. La sequía, por ejemplo, es cierto. Ahora otras sí. Y el gobierno tomó decisiones en el medio. Entonces el desempleo no aumenta solo por que le agarró una sequía. No, porque tuvo una devaluación de 100% vinculado a una pésima gestión macroeconómica. Todas las herramientas de sostenimiento del empleo dijo no, que se reconviertan los sectores, la verdad que sí, que compitan. Entonces, bueno, algo de desempleo va a haber, y lógico, digamos, porque hay teorías económicas, está basado, tiene sustento, digamos. En otros países por ahí se aplica, acá no. Acá si vos vacías, vos decís, mira, los planes de sostenimiento del empleo,
que no permitan que el empleo fluya de un sector a otro, o sea que una persona que se queda sin trabajo en el sector industrial vaya al sector servicios. Entonces, los repro que hacen, sostienen el empleo industrial. Entonces está mal eso, porque tiene que despidan y que se vayan al sector que más rentabilidad tenga, el sector servicios. Bueno, que vayan al turismo, que vayan, no sé, al software, que desarrollen otro producto. Entonces, bueno, que caigan en el empleo industrial y después lo van a contratar otro. En Argentina, esa teoría no funciona. El empleo industrial lo despiden, ¿y qué despide el señor? Matricero. No sabe de Excel, el matricero. Federico, te hemos escuchado con atención, te has quedado con un tiempo importante del programa. Daba la impresión de que iba a costar hacerlo hablar, pero bueno, uno se equivoca. Quiero recordar que lo presentamos porque no estaba invitado, lo trajo Maya, que es licenciado en Economía, que es muy joven y está muy bueno, que más allá de la profesión que tiene y de la ideología que tenga, está muy bueno que los jóvenes se involucren, que participen, que debatan las ideas, que se formen, que sean profesionales, que sean matriceros, que sean albañiles con dignidad y que puedan debatir estas cosas aún con el balde y la cuchara en la mano, que puedan debatir estas cosas que tienen que ver con los beneficios que nos merecemos los argentinos de la clase política. Gracias por venir y a vos por traerlo. Maya, nos quedó poco tiempo para charlar. Con todo gusto, vuelvo. Sabés que así como vos decís que este programa está abierto a todos y a todas las fuerzas políticas y demás, yo también estoy dispuesta al diálogo necesario también con todos los espacios y todos los medios de comunicación de la ciudad. Así que cuando quieras volvemos a encontrarnos. Bueno, gracias a los dos por venir. Gracias. No, Muchas gracias.